Las 5 cosas a que nos llama Jesús. Serie Jesucristo y el discipulado. Y empezamos con una pregunta bien importante, y en la que estoy seguro que todos nosotros, sin excepción, vamos a probar. Quiero que de entre todos los que estamos acá, alguien me diga dos, dos de los mandamientos que Jesucristo ha mandado. Dice, ¿cuáles son los primeros 10 mandamientos que Jesús dio a sus discípulos? ¿Quién sabe dos de ellos? Algo así. Amarás a tu padre y a tu madre y no codiciarás. No me decepcionen. Amarás al Señor tu Dios de todas tus fuerzas, toda tu alma y con todas tus fuerzas. A ver, ¿quién más por allá atrás? Nada más. A ver, el que está repartiendo las hojas, que diga. Fíjense lo que dice la pregunta, y es bien importante a lo que hace referencia. Dice, ¿cuáles son los primeros 10 mandamientos que Jesús dio a sus discípulos? Tenemos los 10 mandamientos de la ley, en los que está resumido la ley, y esos 10 mandamientos están resumidos en dos partes. La primera parte es la relación que tiene el hombre con Dios. La segunda parte es la relación que tiene el hombre con el mismo hombre, con el prójimo. Cuando vienen, cuando vienen con Jesús y le hacen esta pregunta, le dicen, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús responde, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo dice, es muy similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hago la pregunta, ahí está, dice, ahí está. Hago la pregunta, ¿estos son mandamientos de Jesús a sus discípulos? ¿O no que sí, sí o no? ¿Sí o no y por qué? O sea, primero fue para sus discípulos y ya después para los. Acuérdate que en el momento en el que nosotros creemos en Jesús y lo buscamos, nos convertimos en sus discípulos. Lo que está escrito en la Biblia, que fue la voz de Jesús dada a aquellos que le seguían en ese tiempo, es lo mismo para nosotros hoy en día. Entonces, si hay mandamientos de Jesús en la Biblia dados a los discípulos que caminaron con él, esos mismos mandamientos son aplicados a nosotros porque ya también somos sus discípulos. Otra vez, y pongan mucha atención. Jesús responde una pregunta referente a la ley. Lo que a Jesús le preguntan, maestro, ¿cuál es el grande mandamiento, el más grande mandamiento de la ley? ¿De dónde es ese mandamiento? De la ley. Es un mandamiento de la ley, no es un mandamiento de Jesús a sus discípulos. Ahora hago la pregunta, ¿qué es un mandamiento? ¿Una qué? Ah, es algo que tienes que obedecer, obviamente, pero ¿cómo se da un mandamiento? Es una orden, es una orden, es una orden, algo que tienes que llevar a cabo. Si ordenamos los relatos de los evangelios cronológicamente, vamos a encontrar la cronología de esos mandamientos que Jesús da a sus discípulos. Y vamos a ver cuáles son estos primeros 10 mandamientos de parte de Jesús a sus discípulos. Si pusimos atención
en las clases anteriores hubo una clase que nos habló acerca de los mandamientos. Y esos mandamientos, aquí ahí estaban en la pantalla, ahí estaban en la pantalla, ahí aparecían. Yo sé que se nos pudo haber olvidado que muchos ya hicimos tarea y todo. Tuvimos una mañana un poquito trágica, se nos borró el cassette, se nos borró lo que hemos estado aprendiendo, pero ahí estaban, ahí estaban. ¿Cuándo fue? ¿Hace 8 días, hace 15 días, hace 20 días? Hace 8 días, ¿no? Tuvimos y vimos después todo el relato de Mateo capítulo 5, 6 y 7, lo tuvimos ahí y nos iba explicando mandamiento por mandamiento por mandamiento. ¿Cuántos mandamientos había en esos tres capítulos? ¿Cuántos había? 70. En esos tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7, 70 mandamientos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos mandamientos de Jesús hay en el Nuevo Testamento? Más de 250, son como 260, 260 y algo. Por ahí así. Y puede que salgan más, porque es hasta lo que ahorita se tiene conocimiento. Pero entonces, ¿cuáles son los primeros? Entonces les decía yo, si los ubicamos de forma cronológica, el primer momento que Jesús tiene un encuentro con los discípulos, lo tenemos en Juan. Acuérdense que Jesús sale, deja pues su casa, su lugar, se aparece a Juan en el desierto para ser bautizado por él, es bautizado por Juan e inmediatamente dice la escritura que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Jesús es metido al desierto para pasar 40 días y 40 noches en ayuno y ser tentado por el diablo. Ese es el proceso. A partir de que Jesús culmina con esos 40 días, ahora sí da inicio su ministerio. Y tenemos los relatos de esto tanto en Mateo como en Lucas, donde da comienzo, ¿no? Y se menciona ahí. Pero ¿qué fue lo que ocurrió exactamente después de esto? Jesús se presenta con los primeros discípulos y las primeras dos palabras o los primeros dos mandamientos que Jesús les da es, vengan y vean. Esos son los dos primeros mandamientos, vengan y vean. Lo primero que les manda es, vengan a mí. Ahorita lo vamos a verlo en la Biblia. Vengan y vean. ¿Qué era lo que Jesús les pedía que vieran? El lugar en el que Jesús vivía. Dice que inmediatamente aquellos hombres comenzaron a seguirlo, vieron exactamente el lugar en el que Jesús estaba. Y después les da el siguiente mandamiento, número 3, sígueme. Ya me has visto, ya sabes quién soy, ya sabes en dónde estoy, ya sabes en lo que ando. Ahora dice, sígueme, comienza a seguirme. Número 4, tenemos después de este suceso, ya después de que habían pasado una noche con Jesús, a lo siguiente lo tenemos ahí en los capítulos del 1 al 4 en el Evangelio de Juan. En el capítulo 4 les dice, alcen sus ojos. Iban pasando por un lugar donde había tierra sembrada y donde esto comenzaba a crecer y les pide, alcen sus ojos. Alcen sus ojos es como, pon atención, pon atención, pon atención. Date cuenta de lo que tienes alrededor, que era lo que Jesús les quería mostrar. Alcen sus ojos y después tenemos el 5 y miren los campos. No solamente voltea a mirar, sino que fija tu atención en los campos. Date cuenta que los campos están listos. ¿Por qué Jesús determina de esta forma la serie de mandamientos? Los primeros 5. Primero nos pide, ven a mí, observa mi vida, observa quién realmente soy.
El Evangelio de Juan nos relata específicamente que Jesús es Dios, nos muestra su poder, nos muestra su deidad, nos muestra su autoridad. Entonces Jesús dice, ven a mí, obsérvame, date cuenta de quién soy, quién te está haciendo ese llamado, e inmediatamente comienza a seguirme. Sígueme, ve hacia dónde me dirijo, sigue mis pisadas. Y una vez que empiezas a hacer esto, inmediatamente nuestros ojos espirituales van a ser abiertos. Y entonces sí, Jesús nos dice, alza tus ojos, alza tus ojos. Ya viniste a mí, ya me estás siguiendo, ya viste qué hago, quién soy. Alza tus ojos, date cuenta de lo que hay a tu alrededor, mira lo que hay delante de ti y mira, ya que alzaste tus ojos, mira los campos. ¿Qué es mirar los campos? Ver la necesidad que hay en el mundo y es la realidad en la cual vivimos, ¿no? Muchos podremos pensar, pues no pasa nada, pues sí, hay problemas en el mundo, los mismos problemas que han habido durante muchos años, pero pues yo ahorita estoy enfocado en lo mío. Ahorita mi interés es estar bien, económicamente, espiritualmente, físicamente, tal vez. Eso es mi único interés. Pero Jesús te dice, no, pon atención a lo que está sucediendo en el mundo y date cuenta de la gran necesidad que hay en él. Y les dice eso a sus discípulos, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos o ya están listos para la cosecha, para ser cosechados. Eso es lo que primero Jesús nos manda. Después, el orden que sigue es el relato que tenemos en Mateo capítulo 4. Después de que Jesús sale del desierto, da comienzo con su ministerio. Y la primera palabra que sale de la boca de Jesús después de esto es arrepiéntanse. Se acerca a la gente una vez después de que ya había hablado esto directamente con sus discípulos, estos primeros 5 mandamientos. Les repito, los encontramos en Juan, el Evangelio de Juan del capítulo 1 al capítulo 4. Primeros 5 mandamientos. Nos saltamos ahora a Mateo en el capítulo 4, después de lo que hay en los primeros versículos, que es la tentación. Y tenemos lo primero que Jesús comienza a decirle a la gente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el sexto mandamiento de parte de Jesús. A veces hemos cometido el error de asociar el arrepentimiento con el dejar de pecar. Y eso es totalmente incorrecto porque no es el significado de la palabra arrepentimiento. Y esto también ya lo aprendimos, lo hemos mencionado en muchas ocasiones. ¿Quién nos puede decir qué es arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad, que nuestra forma de pensar sea transformada. Tratando ya no volver a repetir lo que hiciste. Es cambiar nuestra forma de pensar, lo que nosotros hemos creído que es eso. Dejo de hacer lo malo, cambio mi forma de vivir, pero yo no puedo cambiar mi forma de vivir si no ha cambiado mi forma de pensar. Actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Sentir pena y dolor. Es parte del proceso. Me siento mal, me duele, pero ¿sabes qué pasa? Si nosotros nos mantenemos con eso, o sea, me duele, híjole, yo creo que todos aquí sin excepción, hemos pasado por momentos así, momentos en los cuales dices, chin, la regué y te duele y dices, híjole, y dices tú mismo, no vuelva a pasar, no lo vuelvo a hacer. Y al otro día vuelves y caes exactamente en lo mismo. Entonces, no solamente se trata de sentirme mal por lo que hice, y les decía, a veces intentamos dejar de hacerlo, pero simplemente porque seguimos arrastrando la misma conducta, los mismos pensamientos, las mismas ideas, volvemos a hacer exactamente lo mismo. Ah, falta una hojita por acá enfrente. No sé si se acabaron. ¿Se acabaron? Ahorita van a traer más. Ya te la pasan.
Ok, entonces, eso es lo que es el arrepentimiento. Cambiamos nuestra forma de pensar. Después, mandamiento número 7. Crean en el evangelio. Crean en el evangelio. No, ¿a quién les hacía falta? ¿A quién más le hace falta hoja? Alcen su mano. Nada más falta, ¿a quién más le hace falta hoja? Nada más es una. Ok. Crean en el evangelio, mandamiento número 7. Mandamiento número 8. Vengan en pos de mí. Vengan en pos de mí. La primera vez que Jesús dice vengan, mandamiento número 1 fue vengan. Venir a Jesús, ¿para qué? Pues para conocerlo, para conocerlo. Vengan y vean, obsérvenme, dense cuenta de quién soy, aprendan o vean la forma en la que me conduzco, la forma en la que yo. Y ahora dice en el número 8, ven en pos de mí. ¿Y qué significa ir en pos de Jesús? Pues simple y sencillamente seguir sus pisadas, andar como Jesús anda, vivir como Jesús vive, convertirme en un discípulo, en un verdadero seguidor de Jesús. Y tenemos los mandamientos 9 y 10, que esos ya están en Mateo capítulo 5. Después de que Jesús hace mención de las primeras bienaventuranzas, dice lo siguiente Jesús: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense. Esos son mandamientos número 9 y número 10. Gócense y alégrense. Y ese gozo y esa alegría viene a pesar, o la debo experimentar a pesar de todo lo que Jesús me dice. Voy a ser perseguido, van a hablar mal de mí, chismes, calumnias, me van a señalar, van a estar detrás mío, me van a querer poner el pie una y otra y otra y otra y otra vez. Y Jesús nos dice, véngate. Jesús no dice, date la vuelta y no les hagas caso. No dice, gózate y alégrate. Gózate y alégrate. Y eso no tiene que ver con un sentimiento, tiene que ver con una actitud. La forma en la que yo enfrento las situaciones que se ponen frente a mí, a pesar de todos esos problemas que voy a estar viviendo, que voy a estar atravesando, a pesar de que hablen mal de mí, a pesar de todo, yo voy a tener gozo y voy a tener alegría en mi corazón, porque es lo que Jesús me está mandando a hacer. Entonces, estos son los 10 primeros mandamientos que Jesús da a sus discípulos. Los otros mandamientos que estábamos mencionando son mandamientos de la ley. Ahí están en la ley. Pero los primeros mandamientos que Jesús da a sus discípulos, los primeros 10, son estos que acabamos de ver. ¿Quién los puede repetir? Porque sé que todos los anotaron. El cuarto es en sus ojos. El cinco tienen los campos. Sí. El seis arrepiéntense. El ya ha llegado. El siete trae el evangelio. Así es, perfecto. Está bien, está bien. Anótenlos, anótenlos porque son importantes. Para que a la próxima que alguien les pregunte cuáles son los primeros 10 mandamientos que Jesús dio, pues no salgan con los mandamientos de la ley. Sí. Número 1, vengan. Número 1, vengan. Número 2, vean. Número 3, sígueme. Número 4, alcen sus ojos. Número 5, miren los campos. Miren los campos.
Esos primeros 5 mandamientos están en Juan, capítulo 1 al capítulo 4. Miren los campos, miren los campos. Juan, capítulo 1 al capítulo 4. Número 6, arrepiéntanse. Número 6, arrepiéntanse. Número 7, crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio. Número 8, vengan en pos de mí. Vengan en pos de mí. Número 8, vengan en pos de mí. Número 9, gócense. Gócense. Y número 10, alégrense. Gócense y alégrense. Y estos otros mandamientos del 6 al 10 están en Mateo 4 y 5. Mateo capítulos 4 y 5. 4 y 5. Y 5. Juan 1 y 1 al 4. Ajá. Juan capítulo 1 al capítulo 4. Perdón. Del 1 al 5 están en Juan, capítulo 1 al capítulo 4. Y del 6 al 10 están en Mateo 4 a 5. A ver, hecho. Los números del 1 al 4 es ver, vean, sígueme. El 4 es alce sus ojos y el quinto es miren los caminos, Los campos. Luego 6 al 10 viene del Mateo 4 y 5 que dice arrepiéntanse, crean en el Evangelio. El 8 es vengan en pos de ti. El 9 es gócense y el 10 alégrense. Ahí están, ahí los tenemos todos, ¿sale? Listo, vamos a continuar. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Todos los mandamientos de Jesucristo se pueden clasificar en 3 grandes grupos. Primero, ven. Segundo, permanece. Y tercero, ve. En el primer grupo, ven, hay 5 mandamientos que son los que vamos a aprender en esta enseñanza. En 5 ocasiones, Jesús mandó a sus discípulos que vinieran a Él. Cada uno de estos mandamientos debemos guardarlos en el diario vivir, pues solo de esa manera permanecemos en Jesús y sus palabras en nosotros. Hay 5 cosas que hacemos todos los días de manera instintiva y rutinaria, pero que tuvimos que aprenderlas, pues no nacimos sabiéndolas. Del mismo modo, en el área espiritual debemos aprender a hacerlas, al grado que se vuelvan parte de nuestra rutina y de nuestra vida diaria, y que las aprendamos y hagamos de tal manera que cada día sean parte de nuestro diario vivir en Cristo. Estas son ver, comer, beber, descansar y caminar. En esta lección aprenderemos cómo hacer cada una de estas actividades en el ámbito espiritual. Primero, ven y ve. Ven y ve. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Esta es la primera cosa que tenemos que aprender a hacer, ver. Así como cuando nacimos se nos tuvo que enseñar a distinguir cada cosa que veíamos,
De igual manera tenemos que aprender a distinguir al Padre, al Espíritu, a Jesús y lo espiritual, así como los peligros y todo de lo que nos debemos cuidar. Número 1, con los ojos del entendimiento. ¿Cómo debemos ver? Primero con los ojos del entendimiento. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Tenemos que aprender a ver con los ojos de nuestro entendimiento. Así como Dios nos dotó con ojos naturales, del mismo modo, nos ha dado ojos espirituales, ojos en nuestro entendimiento. De ahí la importancia de leer los evangelios, porque Él dijo que había venido para que los que no veían pudieran ver y que los que veían fueran cegados. A menos que nazcamos de nuevo, no podremos ver el reino de Dios, el mundo espiritual. Número 2, ver lo que no se ve. Ver lo que no se ve. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Lo que de verdad importa es lo invisible, que es más real que lo visible. Ya que hemos resucitado con Cristo, debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así como el microscopio nos muestra el mundo invisible y terrenal, la Biblia es el microscopio que nos muestra la realidad del mundo invisible. Número 3, ver como Dios ve. Ver como Dios ve. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Esto es fe. Debemos declarar la palabra, confesar las promesas, creer que ya hemos recibido lo que pedimos, hablar conforme a su palabra. ¿De qué manera entonces podemos obedecer este mandamiento de Jesús respecto al ver? Y ya nos ha hablado, ha tocado estos 3 puntos. Dice que veamos con los ojos del entendimiento. Y esto pues no se refiere a un entendimiento humano. Cuando, no sé, quién aquí ha tenido oportunidad, quién llegó a tener clases de biología o ha tenido oportunidad de ver justamente a través de un microscopio. Tú ves, si es ves, son unas laminitas así chiquititas, ¿no? Le ponen a veces una gotita y tú le vas moviendo a esos lentes del microscopio y es impresionante lo que podemos llegar a observar. Impresionante, es un mundo totalmente diferente, un mundo totalmente distinto a lo que estamos nosotros acostumbrados. A veces es tanta la impresión de quienes lo observan, pues que de ahí comienzan a hacer el amor por la biología, ¿no? Y pues muchos escogen ese tipo de profesión. Les apasiona ver tantas cosas, otro mundo totalmente distinto al nuestro, que se quedan en eso. Y se la pasan horas y horas y horas y horas en un laboratorio. ¿Por qué? Pues porque les apasionó, les apasionó. Y en su realidad, pues ya es totalmente distinta, porque ya no solamente es el plano terrenal, lo que está a nuestro alcance natural, sino que han encontrado algo totalmente nuevo para ellos
y muy inmenso, muy inmenso. Para nosotros, pues, ay, eso me despreocupa. A veces esa es la realidad, nos despreocupa qué pueda pasar a nivel celular. ¿Por qué? Pues porque tal vez no me interesa, no estoy acostumbrado, no es algo que yo busque. Pero para un biólogo, pues es la base de sus estudios y es la base de su profesión. Y es algo a lo cual están comenzado o comenzaron en un tiempo y ya están acostumbrados. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Si en este momento alguno de nosotros médicamente nos comprobaran una enfermedad crónica, hay muchísimos ejemplos, no doy ninguno. ¿Qué sería lo primero que pasaría por nuestra mente? La realidad es que comenzaríamos a tener miedo, comenzaríamos a tener incertidumbre, comenzaríamos a ponernos totalmente nerviosos, totalmente desesperados, sin saber qué hacer. Y lo primero que haríamos, sin duda alguna, yo creo que sería correr a un médico y ver la forma de que alguien me ayude a sanar. Y si te dicen que hay un médico por no sé qué lugar que es buenísimo, que todo el mundo lo recomienda, vas y sacas una consulta con ese médico. Y te dijeron que por acá hay unas personas que te dan unas gotitas en un vasito y que curan toda enfermedad, vas a ir para allá. Que la medicina homeopática, que esto, que el otro, que aquello, buscas cada uno de esos recursos. ¿Por qué? Porque en el ámbito físico es a lo que estamos acostumbrados. ¿Y por cuántos años hemos sido educados de esa manera? Por muchos años de nuestra vida. Cuando venimos a Jesús, Jesús nos dice con toda claridad, ahí Isaías 53:5, dice que por las llagas de Jesús nosotros hemos sido curados, hemos sido sanados. Y mi pregunta es, ¿de qué tipo de enfermedades? Espirituales. De toda enfermedad, de todo tipo de enfermedad. Todo tipo de enfermedad Jesús nos ha sanado. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer a lo que Jesús ya nos ha dicho a través de su palabra? ¿Por qué nos cuesta tanto creer que Jesús ya nos ha sanado de toda enfermedad? ¿Por qué razón? Sí, pero eso es obvio, no somos capaces de verlo. Nosotros, así que para nosotros es como que uno lo cree más cuando lo ve que cuando ya lo siente o lo piensa. Yo siento que es eso. Por eso no tienen esa fe o esperanza de que Dios pueda curar, que Dios pueda sanar, porque ellos necesitan verlo a través de sus ojos físicos. Y ese es el problema. Estamos muy acostumbrados a lo físico. Es el resultado de la falta de fe en lo que Dios ha dicho en su palabra respecto a que somos sanos, es la falta de pasar tiempo en nuestra vida en el ámbito espiritual. No oramos, no leemos la Biblia, de vez en cuando me congrego y la mayor parte de mi día o de mi tiempo lo enfoco en cosas físicas, en cosas terrenales. Entonces el resultado va a ser siempre el mismo. Voy a seguir creyendo que como tengo una enfermedad crónica, el hecho de que tengo una enfermedad crónica es que es incurable, solamente se puede tratar, mas no se cura. Eso es lo que se dice humanamente. Pero nuevamente, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Que ya hemos sido sanados. Ya hemos sido sanados de toda enfermedad. Pero nuevamente, pues si yo no paso tiempo fuera de mi realidad de todos los días y entro en el terreno espiritual, jamás voy a poder alimentar esa área de mi vida y creer que lo que Dios me dice a través de su palabra es 100% cierto y seguro. Ese es el trabajo que tenemos todos los días, todos los días.
Cree en lo que Jesús ya ha declarado a través de su palabra. Y no solamente en cuanto a las enfermedades que yo pueda enfrentar, sino también a muchos problemas que hay a nuestro alrededor. La escritura leíamos ahorita ahí en Romanos 4:17, que Dios tiene el poder y la capacidad de llamar las cosas que no son como si fueran. La escritura dice que en el momento en el que nosotros creímos en Jesús, hemos nacido de nuevo. Dice claramente que las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Y te ves en el espejo y sigues viendo la misma persona, que siguen pasando los años y dices tú, oye, pero pues la Biblia me dice que las cosas son hechas nuevas, ¿por qué sigo teniendo la misma cara? ¿Por qué me sigo viendo igual? Porque no se refiere a la Biblia a lo físico, se refiere a lo espiritual. Nos cuesta trabajo entenderlo, ¿por qué? Porque venimos acostumbrados únicamente a lo físico. Si tú te pellizcas, te lastimas, te duele, claro. Si tú te golpeas, te rompes un brazo, el brazo no se va a sanar solito, necesita una reparación. Pero cuando la Biblia me dice que todas las cosas han sido hechas nuevas, es porque es verdad. Mi vida espiritual comenzó de nuevo y ahora soy una nueva criatura, soy una nueva persona. Ya mi espíritu es un espíritu con Dios. Todo da comienzo a partir de ese momento. Eso es lo que la escritura me dice. ¿Sale? Y encuentro en la escritura muchas declaraciones, muchas afirmaciones que Dios hace respecto a quiénes somos. Somos nuevas criaturas, somos uno con Cristo, somos hijos de Dios, somos sacerdotes de Dios, somos reyes de Dios, somos pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Todo eso es lo que somos. Y cada una de las promesas que Dios ha marcado sobre nuestras vidas. Somos coherederos con Cristo. Dios nos ha sentado, nos ha puesto en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Eso es lo que Dios ha declarado en su palabra. Dios declaró que Abraham sería el padre de muchas naciones. Y vemos la vida de Abraham en la Biblia y encontramos a un hombre casado con una mujer que no podía tener hijos, que era estéril. Un hombre con 100 años. ¿Y Sara cuántos años tenía? ¿Podía, humanamente podía quedar embarazada? Obviamente no, pero ¿qué pasa? Dios había declarado algo sobre sus vidas y le dijo claramente a Abraham, levantaré descendencia de tu esposa Sara. A Sara se le ocurrió la gran idea de ocupar a su sierva para que a través de su sierva diera cumplimiento a la promesa de Dios. Dios no necesita ayudas. Dios lo dice claramente y le dijo claramente, a través de Sara te daré descendencia. ¿Y fue así? Así fue. Por eso dice la escritura que las promesas de Dios son en el sí y son en el amén. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios lo ha establecido, que si Dios lo ha dicho, que si Dios lo ha declarado, es 100% seguro. Mi único trabajo, ¿cuál es? Creer en lo que Dios ya ha declarado a través de su palabra. Ese es mi trabajo. Entonces, exactamente. Tenemos las promesas de Dios, tenemos cada una de las bendiciones de Dios, tenemos la sanidad de Dios para con nuestras vidas y la realidad es que sí, nos cuesta mucho trabajo ver más allá de lo que está frente a nosotros. ¿Qué nos decía ahorita 2 Corintios 4:18? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, son terrenales, son pasajeras, pero las que no se ven son eternas y tienen un gran peso de gloria. Yo sé que muchos de nosotros, sin excepciones, estamos atravesando muchos problemas emocionales, físicos, familiares, financieros, muchos tipos de problemas. En el caso de ustedes, muchachos,
Están luchando contra una enfermedad, contra una adicción. Y si tú ahorita te ves, te miras en el espejo, pues tal vez no ha cambiado nada de tu apariencia. Dices, híjoles, sigo siendo exactamente la misma persona. ¿Y será que sí realmente soy capaz de cambiar? ¿Soy capaz de que mi vida sea transformada? ¿Será realmente que en el momento en el que ponga un pie fuera de esta casa, mi vida va a ser distinta? Y hay quienes creen, pues, híjole, pues si lo he intentado varias veces, no he podido. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? A mi alcance soy incapaz de ver eso, pero Dios dice que Él ya transformó mi vida. Dios dice que Él ya me hizo una nueva criatura. Lo que Dios ha declarado tiene cumplimiento. Entonces, no nos mantengamos viendo las cosas que hay aquí a nuestro alcance, los problemas, las aflicciones, las necesidades, las enfermedades. No, veamos más allá, veamos a la manera que Jesús ve. Pidámosle a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos espirituales, que nos permita ver más allá de lo físico, que veamos lo espiritual. Y en lo espiritual vamos a encontrar cada una de las bendiciones que Dios ha traído para nuestra vida, que Dios ya nos ha dado. Ya las tenemos ahí. ¿Por qué no las hemos obtenido? Las desconocemos. Sí, y las desconocemos. Desconocemos por completo a veces las promesas y las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero Él ya nos las dio. ¿Cuál es mi trabajo? Nuevamente, pasar más tiempo en lo espiritual, enfocarme en lo espiritual, dedicar tiempo a la oración, dedicar tiempo a pasar tiempo en la palabra de Dios. Y de ese modo, pues voy a empezar a descubrir un terreno que muy probablemente es desconocido para mí. Sí, Fer. Fíjate que en esto es algo en el cual se puede comienza a este problema. Y por muchos años, muchos créeme, intenté dejarlo y volví a recaer. Pero también siento que Dios habló ayer por medio de una noche en la cual te decía, ¿qué crees tú que sea más fácil? Salir de la presión, salir de una lección, volverte a lo que con estudiarla cuando. ¿Qué crees que sería lo más fácil? Digo, no, pues leer la Biblia. No, hermano, es más fácil volverse a drogar, volver a robar, que lo que más difícil nos cuesta es leer la Biblia, congregarnos, orar. Se dice bien sencillo, pero es lo que más difícil nos cuesta, hermano. ¿Por qué es más fácil? Porque volvernos a drogar. ¿Por qué? Porque no tienes ese nuevo nacimiento. No hay esa costumbre, lo que tú estás diciendo, no hay la costumbre de las cosas espirituales. Tenemos la costumbre del 100% ser físico. Y lo físico nos lleva siempre a estar 90 días de 50, 100 pesos con la vida. Y esa vida es de vivir. ¿Y qué difícil es esto, no? Y es una de las cosas que tenemos que entender que es pasar más tiempo con Dios, hacerlo un hábito y poder demostrar que en realidad, si lo entregamos nuestra voluntad a Dios, Él es bueno y siempre va a buscar que nosotros para ver por sus ojos. Amén, amén. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Si le preguntas a Dios, Señor, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves en 2, 3 años? Créeme que Dios te ve de la mejor manera, de la mejor manera. Te ve como una persona limpia, una persona renovada, una persona transformada. Así es como Dios nos ve a cada uno de nosotros. Con ojos de amor, con ojos de misericordia, sí, pero también con ojos de esperanza en saber lo que vamos a llegar a ser.
tomados de su mano. Eso es 100% necesario. Tomados de su mano. Hay que creer en lo que Dios tiene preparado para nosotros y hay que buscarlo, hay que buscarlo. Sí, la mente me dice en este momento, sal de este lugar, escápate y ve y cómprate, aviéntate dos pasones. Ve y haz esto, ve y ejecútate una misión, súbete al camión y pásales rastrillo a todos. Eso es lo que la mente me está diciendo. Y pudiera parecer, como dice Fer, pues sí es lo más sencillo, porque es a lo que estamos acostumbrados a hacer. Eso es lo más sencillo. Pero los planes de Dios para mi vida son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Hay necesidad. Mi mente me dice, pues sal, busca ganarte algo. Y de repente, así como salgo, me ofrecen un negocio chueco. Me va a ganar 20,000 pesos en 10 minutos. Yo sé que es algo que no agrada a Dios, pero mi necesidad me dice, hazlo, hazlo, hazlo. Porque pues ni modo que llegues a tu casa sin dinero. La esposa, los hijos tienen hambre, no dejaste nada en la casa. ¿Qué vas a hacer? Mi mente me está diciendo eso, pero mi espíritu, ¿qué me dice? Dios es tu proveedor, nada te va a faltar, nada te va a faltar. Confía en mí, confía en mí, confía en mí. Y no se trata de que me quede sentado en la casa con los brazos cruzados, pero Dios me va a dar la provisión de un trabajo, de algo que sea lícito, de algo que sea correcto. Obviamente tengo que hacer algo, pero confío plenamente en lo que Dios me ha dicho. Confía, confía, confía. Espera en mí, espera en mí. Amén. Seguimos. Ven y come. Esa es la segunda parte. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Así como fuimos enseñados a comer, así tenemos que aprender a comer espiritualmente. De la alimentación depende una vida sana o enferma. La mayoría no sabe o no quiere alimentarse sanamente y sufren daños y consecuencias. Número 1, comer significa leer la palabra de Dios. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leer la Biblia es algo que debemos practicar a diario. Así como comemos 3 veces al día, del mismo modo debemos leer, estudiar, escribir, meditar y memorizar la palabra. Número 2, comer significa participar del pan en la cena del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Parte esencial de la alimentación espiritual sana es practicar la cena del Señor. Los primeros cristianos lo hacían todos los días. Es muy lamentable que la iglesia ha sido negligente en esto y los resultados son trágicos. En cada hogar se debería practicar por lo menos una vez a la semana, pues es deber y privilegio de cada discípulo y no algo exclusivo de los líderes. Después tenemos ven y bebe. Ven y bebe. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Beber es parte esencial de una buena salud y por beber sustancias nocivas o no beber agua, muchos arruinan su salud. Número 1, beber significa ser lleno del Espíritu Santo.
Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu es un mandamiento y no depende de Dios, sino de nuestra voluntad. ¿Cómo somos llenos? Orando. Al orar estamos bebiendo, llenándonos del Espíritu. Número 2, beber significa participar de la copa en la cena del Señor. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Beber de la copa es esencial para ser llenos del Espíritu. Ven y descansa. Ven y descansa. Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Número 1, descansar espiritualmente es el símbolo del día de reposo. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Número 2, descansar trae una bendición triple: física, social y espiritual. El cuarto mandamiento de guardar el sábado sigue vigente. Sigue vigente la necesidad de guardar el sábado. La ley enseña que, sin excepción, los judíos debían guardar el día sábado. Y en ese día pues, no tenían que hacer absolutamente nada. Quedarse totalmente en su casa. No podían poner una mano en el arado, no podían trabajar, no podían hacer ningún tipo de labor. Eso es lo que está establecido en la ley. Y, pues bueno, llega Jesús nos enseña la importancia de guardar el día sábado, pero nos dice claramente y nos enseña que Él es Señor del día de descanso. Leemos en Hebreos capítulo 4, del versículo 3 al 7, la importancia de este día. Y nos dice qué día es el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? La iglesia ha acostumbrado y tiene esa idea que el día del Señor es el día domingo. Y muchas iglesias cristianas así lo hacen. Y no están de acuerdo con que el servicio se haga otro día que no sea domingo. O puedes hacer el servicio de iglesia otro día que no sea domingo, pero también lo tienes que hacer el domingo porque el domingo es el día del Señor. La Escritura dice que hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días son importantes. Pero aquí sí nos habla respecto a algo importante que es el descanso. Y el descanso es algo vital para el cuerpo humano. Es necesario que por lo menos un día a la semana lo utilicemos para descansar. Y claro, pues tenemos de ejemplo a Dios. Realizó el trabajo de la creación durante 6 días y al séptimo día descansó. Pero pues no decía que era sábado, no decía que era domingo, no, descansó simplemente, descansó. En la iglesia primitiva, ¿qué días se congregaban? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días se reunían, todos los días sin excepción se congregaban. Todos los días participaban de la cena del Señor. Era algo que ponían en práctica siempre. Pero Jesús sí nos muestra y encontramos en muchas ocasiones también momentos en los cuales Jesús decía: a ver, espérame tantito, ya me cansé. Denme un rato,
se iba al monte, descansaba, se llevaba a sus discípulos con él, vámonos, porque ya estamos agotados de mucho trabajo y es importante el descanso. Entonces, es de vital importancia que nosotros también, como cristianos, ocupemos un día a la semana para descansar. Deja las labores de tu trabajo, deja las labores ministeriales, enfócate en descansar, en pasar tiempo con tu familia. Y el día que tú escojas, el día que tú escojas y pues también el día que tu trabajo te lo proporcione. Hay quienes pues tienen que trabajar los días domingos o los días sábados. Los que participamos del comercio, pues los fines de semana son los días más movidos, más movidos. Yo en mi caso de lunes a sábado estoy ocupado toda la semana. ¿Pero qué hago? El día domingo descanso. Y oye, pero ¿por qué no te vas y te congregas? Pues ya me congregué varias veces durante la semana. Tengo que descansar, no puedo violar lo que Dios me está diciendo. Y lo hice por mucho tiempo, no tenía un solo día de descanso. Todos los días había una actividad que hacer, todos los días una actividad que hacer, y actividades y actividades y actividades. Pues obviamente el cuerpo llega un momento en el que se resiente y empiezan a venir problemas de salud. Te empieza a quedar dormido por todos lados. ¿Qué es? No descansas, no duermes bien, no duermes bien. Exceso de trabajo, exceso de actividades, unas buenas cachetadas y uno despierta. Sí, te las damos, Fer. Pero es de vital importancia, el cuerpo necesita recargarse. El día que tú decidas un descanso, ese día ocúpalo. Si quieres estar acostado 10 horas, acuéstate las 10 horas. Descansa, descansa. Relájate. Ocupa también ese día para también recuperarte en lo espiritual, pasa más tiempo con Dios. Si normalmente durante la semana horas, media hora, pues ese día súbele un poquito más, pasa más tiempo con el Señor, dedica ese tiempo a pasarlo con tu familia, llévate a tu familia a pasear a un parque, a comer un helado, pasa tiempo con ellos, convive con la familia, ocupa ese día y no te involucres en ninguna actividad, ni ministerial, ni de trabajo, ni porque fue el pastor el que me llamó. No, espérame tantito, no puedo, no puedo. Más importante cumplir con lo que Dios me está mandando a cumplir con lo que el pastor me pida. Ese día, hermano, discúlpame, pero pues ese día es mi descanso, no puedo. Tengo que cumplir con ello. Ya hice muchas actividades durante la semana, pero si quieres otro día yo te echo la mano sin ningún problema. Pero ese día, descanso. Ya no estamos obligados a guardar el sábado porque reposamos en Cristo todos los días. Pero es necesario tener un día para descansar, no importa cuál, porque es una bendición triple. Los judíos descansan una vez por semana y son triplemente bendecidos. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Es sabio hacerlo sin aferrarnos a un día en especial. Ven y anda sobre las aguas. Ven y anda sobre las aguas. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. ¿Qué significa andar sobre las aguas? Y les pongo un ejemplo para que esto nos ayude a tener más claridad al respecto. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, vemos un suceso importante. Los sirios estaban buscando atacar a Israel y pues siempre buscaban una forma para ponerles una trampa, pero todas las trampas que los sirios las ponían, los de Israel las terminaban descubriendo. ¿Por qué? Porque el rey de Israel llamaba al profeta Eliseo y le preguntaba a Eliseo, ¿qué es lo que Dios nos muestra que tenemos que hacer? Y
Dios le hablaba a Eliseo y le decía qué tenía que hacer el rey con el ejército para combatir los ataques de los sirios. Pues llegó un momento en el que el rey de Siria se desesperó y dijo, pues, ¿qué es lo que está pasando? Y le dijeron, hay un hombre que se ha encargado de dar a conocer absolutamente todo lo que tú en secreto tienes preparado para atacar. ¿Y quién es ese hombre? Preguntó. Y le dijeron, pues es Eliseo, un profeta, un profeta del pueblo de Israel. ¿Y qué hizo en ese momento? Dijo, pues vamos a levantarnos todos. Mandó un ejército de miles de hombres y fueron en búsqueda de Eliseo. Eliseo tenía con él a un hombre que era su siervo, quien le estaba ayudando. ¿Quién se acuerda del nombre de este hombre? Giesi, el siervo Giesi. Cuando Giesi vio la cantidad de sirios que habían llegado a buscar a ellos dos, pues yo creo que hasta se orinó, porque oye, son dos personas contra un ejército de miles, pues dices, ¿qué vas a hacer? Pues no tengo absolutamente nada que hacer, más que ser consciente de que pues ya, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Eso es lo que había en la mente de Giesi. Pero Eliseo hace una oración importante y le dice a Giesi que no tuviera temor, no tengas temor, porque lo que está delante de ti, pues no tiene comparación con lo que está de nuestro lado. Eliseo le pide a Dios que abra los ojos de su siervo Giesi y le permita ver lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Entonces, en el momento se le abren los ojos espirituales a Giesi, se le abren los ojos de su entendimiento y es capaz de observar a un ejército de ángeles que estaban de su lado, peleando de su lado. Y pues vemos el relato, lo que sigue más adelante, cómo es que Dios termina actuando en favor de Eliseo y de Giesi. Eso es lo que significa caminar sobre las aguas. La adversidad ahí está, los problemas ahí están, como yo les decía hace un rato. Ahí está todo presente. Pero yo voy a caminar en fe, sabiendo lo que Dios ya me ha declarado a través de su palabra. No locuras, no imaginaciones, no tonterías que uno se formula en la mente y que otras gentes me hacen creer, porque a veces basado en eso enseñan locuras. No, lo que Dios ha declarado sobre su palabra. Y voy a caminar en fe a pesar de los problemas y los conflictos que están presentes. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Vente para acá, chiquitito, camínale, camínale, ven para acá conmigo. ¿Qué hizo Pedro? En ese mismo momento puso un pie y comenzó a caminar. ¿Cuál fue el problema con Pedro? No dudó, quitó la mirada, dice que comenzó a ver las olas, comenzó a ver el viento y dijo, Dios mío, ¿qué es esto que está pasando? Y vas para atrás. Comenzó a hundirse y ahora sí, Señor, Señor, sácame de aquí, sálvame, sálvame. Pero él ya había aprendido lo que tenía que hacer y para él fue evidente el poder de Dios. Y es lo mismo que aplica para nosotros, ¿no? Yo les decía hace un rato, sí, atravesamos muchos problemas, atravesamos muchos conflictos, necesidades, enfermedades, situaciones adversas en las que creemos que, pues híjole, no hay solución alguna. Pero ¿qué dice Dios? Tranquilo, confía en mí, ten fe. Agárrate de mi mano y vamos a darle, vamos a darle. Eso es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Y es lo que nosotros tenemos que poner en práctica. Caminar en el espíritu, eso es lo importante. Caminar sobrenaturalmente, a pesar de los conflictos, a pesar del mundo en el que vivimos, no satisfaciendo las obras de la carne, sino más bien guardando cada uno de los mandamientos de Jesucristo. Vivir en la carne no significa que esté pecando todos los días, porque a veces lo entendemos de esa forma.
que el que vive en la carne es una persona que peca todos los días a pesar de conocer a Dios. No, vivir en la carne significa vivir todos los días en el ámbito terrenal, y eso no solamente está relacionado con pecar, sino también está relacionado con no creer en lo espiritual. Como les decía, me dicen que estoy enfermo, pues me la creo, y todos los días vivo lamentándome porque estoy enfermo. Eso es lo terrenal. ¿Qué es lo espiritual? Dice Dios, camina sobre esa enfermedad, tú estás sano, ya te he sanado. ¿Hay dolor? Sí, el dolor no se puede negar, está en el cuerpo, está en el cuerpo. Pero a pesar de ese dolor que siento, a pesar de que de repente salen los achaques de la enfermedad, yo sigo creyendo que soy sano, porque así Jesús me ha declarado sano. Y ese es mi trabajo, caminar en medio de las aguas. No todos pueden caminar las mismas distancias y al mismo ritmo, porque depende de la edad, salud, condición, fortaleza y capacidad de cada uno. Por ejemplo, los recién nacidos y los bebés, así como los discapacitados y enfermos, no pueden caminar. Del mismo modo, entre los adultos, algunos caminan más rápido que otros, o recorren mayores distancias. Sin embargo, se espera que todos caminen, mientras que en el caso de los bebés solo es cuestión de crecimiento físico. Los discapacitados y enfermos necesitan de terapias o de un milagro de sanidad. Del mismo modo, si no podemos ver o estamos debilitados por una mala alimentación o por falta de descanso, eso limitará y afectará nuestra habilidad para caminar. Lo mismo sucede en lo espiritual. Muchos cristianos están paralizados y aún cuando quieren servir a Dios y saben que deben hacerlo, no lo pueden hacer porque aún son bebés espirituales y han sido lastimados y están quebrantados o están enfermos por causa del pecado. Necesitan venir a Cristo para ser perdonados y restaurados y comenzar a comer y beber espiritualmente para crecer y entonces poder empezar o volver a caminar para venir a Cristo y seguirle. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. A medida que andamos en Cristo, a todos sin excepción, nos vendrán lluvias que simbolizan las pruebas, vientos que representan tentaciones y ríos que significan problemas con la gente. De hacer las palabras de Jesús depende la victoria o el fracaso. Estamos viendo, comiendo, bebiendo y descansando correctamente, entonces estaremos fuertes ante la adversidad y seguiremos firmes en el camino de la fe, pase lo que pase y venga lo que venga. Número 1, significa que sigamos en el camino a pesar de las tribulaciones. Significa que sigamos en el camino a pesar de las tribulaciones. Número 2, las tribulaciones alimentan la fe y nos hacen mejores en todo. Y en este mensaje quisiera hablar de esos requisitos, los requisitos para caminar por fe con Dios Todopoderoso. Ahora, el primer requisito básico para caminar por fe, lo principal, es que debemos aprender a escuchar a Dios. Si no sabemos escucharlo, ¿cómo hemos de saber a dónde ir? Si no sabemos escuchar a Dios, si no lo hemos desarrollado, nunca podremos discernir si Dios nos habla o no. Y prácticamente nos toca adivinar que quizás Dios dijo esto o aquello. Mucha atención. Dios todavía nos habla individualmente. Ahora bien, el hecho de que alguien diga Dios me dijo no significa que sea cierto. Porque a menudo
Hay gente que dice, Dios me dijo que lo hiciera cuando es algo que contradice totalmente la naturaleza y los atributos de Dios. Dios habla claramente y en conformidad con lo que ha dicho y con el tema central de la Biblia, que es la revelación escrita de Dios y su obra entre los hombres. De eso se trata. Así que veamos la vida de Abraham. Y Dios le dijo, quiero que dejes tu país y vayas a la tierra que te mostraré. Dios le habló y deseo que veamos en este pasaje cómo actuó Dios en su vida. Pero empezó con este principio básico: aprender a escuchar su voz, aprender a escuchar a Dios. Usted dirá, ¿y cómo funciona? Le daré un ejemplo, el más reciente. Ayer leía un libro que he tenido por 50 años. Hablaba sobre Cristo y cómo actúa, y mientras más lo leía, leí 2/3 del capítulo, y mientras más leía, mientras más sabía, no pude leer mucho, porque Dios me decía algo muy específico que tenía que escuchar. Seguí leyendo y fue como si Dios dijese, cierra el libro, ponte de rodillas. Sabía que Él me decía algo específico. Mucha atención. Lo que deseo que vea es que Dios está tan dispuesto y comprometido a hablarle y darle dirección a usted como a mí, a Abraham o a cualquier hijo suyo. ¿Cómo habría Dios de esperar que lo obedezcamos sin decirnos qué hacer? ¿Cómo podemos ser guiados por Dios si no lo escuchamos? Son dos cosas totalmente inseparables: obedecer a Dios y escuchar a Dios. No podemos separarlas, escuchar a Dios y obedecer a Dios. Si no escuchamos, no obedecemos. Si no obedecemos, ¿qué implica? No estamos escuchando. Para vivir por fe hay que aprender a escuchar a Dios. El segundo requisito es que debemos aprender a obedecer a Dios. En el andar de la fe se aprende por acertar y fallar. Hay que aprender a escuchar y a obedecer. ¿Cómo se aprende a obedecer? Al desobedecer, por los fracasos y errores. Y en el proceso de desobedecer, Dios nos muestra las consecuencias y eso hace que lo pensemos bien antes de desobedecerlo otra vez. No quiere decir que la vida siempre será fácil sin complicaciones. Pero Dios nos mostrará claramente qué desea que hagamos. Y al obedecerlo, seremos bendecidos porque Él le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Te daré esta tierra y te mostraré lo que es esta tierra. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él obedeció, Dios lo bendijo. Y hay un tercer requisito, y es aprender a depender de Dios. Si realmente confiamos en Él, lo escucharemos. Si en verdad confiamos en Él, lo obedeceremos. Permítame hablar un poco de la obediencia. Quisiera que vea lo siguiente, ponga atención. Le pregunto, al pensar en cómo hablaba Jesucristo a sus discípulos, ¿cuántas veces les dijo que le obedecieran? ¿Cuántas? Correcto. Nunca se los dijo. Pensaríamos que seguro les dijo, deben obedecerme, pero nunca lo dijo. Era tan sabio que, ¿sabe lo que les decía? Confíen en mí. Tened fe en Dios. Creed en mí. ¿Sabe por qué no habló de obediencia? Porque sabía que si ellos confiaban en Él, lo obedecerían. Puedo decir obedecer siempre, pero lo primordial es que obedecer y confiar van de la mano. Por eso su énfasis será siempre confíen en mí. Confíen en el Padre, tened fe en Dios, oren creyendo. Siempre era confianza. Al no confiar en Dios, no dependemos de Él. Queremos que todo funcione a nuestro antojo, pero observemos cómo reaccionó Abraham a todo eso y las promesas de Dios. Recuerde que le dijo, te mostraré a dónde irás. Sin brújula, sin GPS, sin celular, no tenía nada, o sea, ni siquiera tenía un mapa de papel. Solo tenía la voz de Dios, la guía divina. ¿Y cuántas veces debió haber dicho Dios, quiero que vayas por aquí? O toma esta ruta y aquella. Dios estaba dirigiéndolo. Y mire, la razón por la que Dios no le dio más instrucciones es para que aprendiera a depender de Él. A veces queremos que Dios nos dé mucho dinero para esto o aquello. ¿Sabe una de las razones por las que Dios no le da mucho dinero a la mayoría de la gente? Porque dejan de depender en Él. Alguien dice, ¿qué quiere decir con eso de depender en Dios?
Simplemente eso. Una persona que tiene poco y recibe un poco más, piensa que lo logró por sus propios méritos. ¿Sabe qué? Si Dios quitara su mano de nuestras vidas, ni siquiera tendríamos para vestir. Es por la gracia de Dios que tenemos lo que tenemos, que podemos respirar, que podemos trabajar. Es por su gracia, bondad y amor. Todos dependemos de Dios. ¿Hay algo seguro en la vida que tengamos fuera de Dios? Nada. ¿Es seguro que llegaremos hoy a casa? No necesariamente. Quizás diga, quiere decir que debo tener ese sentido de dependencia en Dios siempre en lo absoluto, porque esa es nuestra posición de seguridad. Señor, confío en ti, dependo de ti. Lo que reconocemos con eso, reconocemos nuestra dependencia en Dios y confianza en Dios que Él nos cuidará y nos sustentará. Cuando alguien está muy bien, sea económica o emocionalmente, en cualquier aspecto, que no considera necesario depender de Dios, va en dirección contraria, se lo aseguro, y toda la Biblia da fe de eso. Va en camino de consecuencias dolorosas. A quien se olvida de Dios le esperan grandes problemas, sufrimiento y dolor. Ahora, bien, no solo debemos aprender a confiar en Dios y a escuchar su voz, y seguirlo en lo que sea que nos diga. Hay otro requisito y se trata de aprender a esperar en Dios. Para poder caminar por fe debemos aprender a esperar en Él. Una de sus promesas más maravillosas se encuentra en Isaías 64, donde dice que Dios actúa a favor de los que esperan en Él. Entonces, ¿qué sucede? Al confiar en Dios, caminamos por fe, Él nos dirige a hacer algo. Mire, nunca tenemos que preocuparnos que Dios vaya a pedirnos que hagamos algo y luego dejarnos a la deriva solos. Dios no actúa así. Dice que actúa, trabaja a favor de quienes esperan en Él. Al pedirnos que hagamos algo, Dios dice, por aquí, no te muevas, confía en mí. No tomes el control, confía en mí, espera en mí. Dios actúa a favor nuestro, fíjese. Si deseamos que alguien actúe a favor nuestro, sea en cuanto a salud, en lo económico, lo que sea, queremos que sea alguien conocedor, alguien que tenga todo el poder y la sabiduría para lograr que funcione. Solo hay una persona que tiene todo eso, y es Dios Todopoderoso. Y Él dice que está presto a actuar a nuestro favor. Estoy dispuesto a encontrarte un empleo. Estoy dispuesto a actuar para enseñarte a hacer esto. Estoy dispuesto a ayudarte a encontrar un lugar donde vivir. Dice, yo actúo a favor de quienes esperan en mí. La única forma de esperar es confiando en Él. Porque a veces estamos listos a avanzar y vemos una oportunidad y decimos, esta es. Las únicas veces que me he adelantado para hacer algo a mi manera, en mi tiempo, en cada ocasión me equivoqué. Pero mire, Dios desea que aprendamos a depender, confiar y esperar en Él. Debido a lo siguiente, porque pasa esto. Cuando esperamos su dirección, reconocemos su señorío en nuestra vida. Si yo le dijese, ¿cree usted que Jesucristo es el Señor de su vida? Me respondería, así es. Veamos si es cierto. Si Jesús le insta a esperar en cuanto a algo que usted en verdad desea hacer, ¿sigue Él siendo Señor? Si usted se adelanta, está jugando a ser Dios. Si espera en Él, entonces reconoce que Él es el Señor de su vida y eso es un acto de adoración. Reconozco tu señoría en mi vida, esperaré en lo que sea que me digas. Por eso es que muchas personas se casan muy jóvenes o con la persona equivocada, creen que es su último chance y toda esa clase de ideas que tienen. ¿Y qué pasa? Actúan cuando Dios les ha dicho, espera. Recuerdo varias ocasiones, aunque no tenemos tiempo para entrar en detalles, pero recuerdo varias veces en mi vida que Dios me dijo, no lo hagas, espera. Y no le daré ejemplos personales porque son tan buenos que le parecerán difícil de creer, se lo aseguro. Recuerdo varias veces que Dios dijo, espera. Y fui tan bendecido por eso. Y aún hoy sigo bendecido por esperar, y fue hace más de 10 años. Soy bendecido a diario, porque Dios dijo, confía en mí, no lo hagas. Y Dios hará lo mismo en su vida, porque al esperar reconocemos el señorío de Cristo cuando no damos ni un paso hasta que Él nos lo ordene.
Solo es cuestión de regirnos por sus principios, aprender a escuchar a Dios, a obedecerlo, aprender a depender de Él y a esperar en Él. Son 4 principios básicos. Dios bendecirá a cualquiera, donde sea, que esté dispuesto a seguir esos principios. Y en lo que respecta a esperar, ¿cuán bien lo hizo Abraham? Pues no muy bien. Cometió uno de sus errores más graves. Veamos lo que sucedió, y una de las razones por las que me encantan estos pasajes es por ser tan reales. Recordemos lo que dijo Dios en Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y recuerde que en aquella época era una deshonra terrible para una mujer no poder dar hijos a su esposo. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Un craso error. ¿Qué le había dicho Dios? Le dijo: haré esto y lo haré a través de ti. Y tenía los medios para hacerlo. Le daré un hijo, porque Abraham le había pedido: oh Señor, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Y mi único heredero será mi mayordomo, quien ha sido mi empleado durante todos esos años. Dios dijo no. ¿Qué hizo Abraham? Escuchó la voz de Sara. Y sabemos lo que sucedió. Agar e Ismael. Abraham debió haber dicho: lo siento, esperaremos en Dios y veremos lo que hace. Pero no lo hizo. Y él sabía qué hacer, pero escuchó a Sara. Mucha atención. Cuidado a quien escucha usted. Cuando le hablen, cualquier cosa que le digan, pregúntese esto: ¿concuerda esta sugerencia con lo que me está diciendo Dios? Si no coincide, no lo haga. Escuche bien, Dios actúa a favor de quienes esperan en Él, no quienes se le adelantan. Lo que deseo que vea es que desobedecer a Dios trae consecuencias, y la desobediencia es resultado de no confiar en Él. Abraham no estuvo dispuesto a esperar el tiempo de Dios, aunque Dios le dijo lo que iba a hacer. Entonces, si no esperamos en Él, es porque no lo escuchamos y estamos dispuestos a desobedecer. Eso trae consecuencias en cada ocasión. Por último, porque todos nos equivocaremos, todos tendremos fracasos. El siguiente requisito es este. Mucha atención. Debemos aprender a reconocer nuestros fracasos en la fe. Arrepentirnos. Mire, arrepentirnos de ellos y beneficiarnos de ellos. Reconocerlos, arrepentirnos y beneficiarnos. Dirá: ¿fue eso lo que hizo Abraham? Le diré por qué sé que lo hizo. Porque, aunque durante todos esos años él tuvo sus altibajos, había crecido en la fe y fue un gran hombre de fe. Vayamos un momento a Génesis 22, búsquelo. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma tu hijo, a tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Alguien dirá: pero en hebreo no dice volveremos, adoraremos en plural y no solo adoraremos, sino volveremos. Esa fue la prueba máxima de su fe. De donde venía él allá atrás, tuvo sus luchas en cuanto a lo que le ordenó Dios. Aunque cometió sus errores, creció en fe. Ahora Dios le dice: quiero que hagas esto, que tomes a tu hijo, tu único, quizá era un muchacho, al que amas, agregó eso, y quiero que lo ofrezcas en sacrificio. Es decir, quiero que mates a tu hijo como un acto de obediencia a mí. Y la Biblia no dice que
Abraham haya batallado toda la noche, aunque es posible que lo haya hecho tratando de decidir si lo haría o no. ¿Por qué estuvo tan dispuesto a hacerlo? Porque su fe había alcanzado la cima. Estaba presto a obedecer a Dios aun a costa de lo más preciado que podía imaginarse. Mire, no era solo la muerte de su hijo. ¿Dónde quedaban todas las promesas de Dios en cuanto a bendecir a todas las naciones de la tierra? Sabía que no era mediante Ismael. ¿Cómo pasaría si Dios quería matar a su hijo? Pero confió en Dios. Sabía que al acercar el puñal a su hijo, Dios lo detendría y de haberlo matado, Dios lo resucitaría. Por eso fue tan obediente. Dios no le dijo que lo hiciera para saber si lo haría o no. Dios quería que Abraham se diera cuenta de cuán obediente era. Dios sabía. ¿Estás dispuesto a confiar en mí cuando estás dispuesto a sacrificar lo que más amas en la vida? Promesas a los que vienen a Jesús. Promesas a los que vienen a Jesús. Número 1, nos hará pescadores de hombres. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Número 2, nos hará descansar. Nos hará descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Número 3, nos saciará. Nos saciará. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Número 4, nos recibirá. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Número 5, nos llenará hasta rebosar. Nos llenará hasta rebosar. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él.